porque Dios nos permite abrir este canal y toda la gloria es para Él. Y antes de empezar con este tema que traigo hoy, ¿verdad? Como ya lo había publicado, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos neófitos en los púlpitos? ¿Por qué hay tantos neófitos en los púlpitos? Yo quisiera hacer una pequeña reflexión antes de empezar y quisiera, pues, basarme, ¿verdad? En algo muy interesante y muy importante, porque nosotros cuando tenemos un equipo de fútbol o tenemos una empresa o estamos a cargo de una gran responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que no ponemos a cualquier persona, sino que ponemos a las personas que están capacitadas, que están adiestradas, ¿verdad? En el campo, ya sea en cualquier área de la vida. Si tú tienes un equipo de fútbol, ¿verdad? Pues no vas a poner una persona, ¿verdad? Que no sabe jugar fútbol o que nunca ha entrenado. Si tú tienes una empresa y es responsable de ella, no vas a poner personas que no saben nada de la empresa, sino que vas a poner a personas que ya sido capacitadas, ¿verdad? Han estado siendo capacitadas para tomar ese liderazgo, ese puesto en el cual, ¿verdad? Se requiere y hay requisitos, ¿verdad? Para ocupar ese cargo. Y también en cuestiones de la iglesia, así es, yo creo que es importante tomar estos puntos porque realmente qué estamos haciendo, ¿verdad? Estamos poniendo a cualquier persona hoy en día, no digo que en todas las iglesias, no generalizo, pero sí hay muchas iglesias, desgraciadamente, donde están poniendo a personas, ¿verdad?, que llegan al Evangelio, son residentes y no tienen la sabiduría, el entendimiento, no tienen la preparación y aún así las ponen. Y este tema que traigo hoy se trata de eso, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos púlpitos, por qué hay tantos neófitos en los púlpitos? Yo no tengo nada en contra de la gente, ¿verdad? Que llega nueva y que le está echando ganas, al contrario, ¿verdad? Que sigan hacia adelante y que Dios los bendiga. Pero la responsabilidad nuestra es poner a gente, ¿verdad? Que está capacitada, que tenga un tiempo ya escudriñando la palabra de Dios, que tenga un tiempo, ¿verdad? Ya sabiendo de las cosas, sabiendo de lo que es Dios, de lo que es la responsabilidad en Cristo, que tenga en cuenta, ¿verdad? Y que tome en serio la palabra de Dios, las responsabilidades que lleva todo esto. Pero este es el tema que vamos a tratar hoy, ya que es muy interesante. Y algo muy interesante, ¿verdad? Al estar estudiando la palabra de Dios, al estarla leyendo, yo me di cuenta de algo pues muy fuerte, la verdad. Porque como en otros videos ya les he comentado a ustedes que, que, que es un diácono, que es una diaconisa y cuál es su función. Pues también aquí dice el requisito de los obispos, ¿verdad? O de los pastores, podríamos decirlo así. Y algo muy importante y muy interesante, ¿verdad? Que dice Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que buena obra desea, o sea que no es malo, que al contrario es bueno desear, ¿verdad? Ser pastor o ser pastora en este caso, sea el caso del llamamiento que tenga la persona. Es bueno en realidad, nadie dice que es malo, pero continuemos leyendo, ¿verdad? Para entender. Dice, pero fíjense qué interesante, pero es necesario que el obispo, o sea, que el pastor, ¿verdad? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador. Yo aquí algo muy interesante, ¿va? Y todo es muy importante, pero algo que me llamó a mí mucho la atención es que dice aquí, apto para enseñar, que tiene que estar apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es algo muy interesante y muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que a mucha gente, yo no tengo nada en contra de personas, ¿verdad? Que anhelan, como dice aquí la palabra de Dios, porque eso es buena obra, o sea, buena obra desea. Pero tenemos que cumplir todos estos requisitos, ¿verdad?
Y como lo decía un pastor, ¿verdad? El pastor Miguel, creo que se llama, no sé cómo se llama en este momento, ¿verdad? Se me fue. También Miguel Núñez lo ha dicho, ¿verdad? Sujel Michelin decía que, pues sí es bueno desearlo, ¿verdad? Pero que tiene que tener todas estas características. Y muy interesante lo que me llamó a mí la atención es que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, uno de los requisitos indispensables, ¿verdad? Para poder servir a Cristo y saber que tenemos el llamamiento, ¿verdad? Pues es tener todos esos requisitos y no solo eso, sino que tenemos que saber gobernar nuestra casa, porque si no, ¿cómo vamos a cuidar? O sea, lo que Dios nos va a dar. Debemos de reflexionar en esto, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, algo me llamó a mí mucho la atención. Pero en el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es algo bien importante todo esto y la palabra de Dios es muy clara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué hay tantos neófitos hoy en los púlpitos de las iglesias evangélicas? Y no nomás digo de las iglesias evangélicas, sino en general. Ahorita hay mucha gente que desgraciadamente está pues enseñando, ¿verdad? Lo que ellos piensan. No están enseñando la palabra de Dios como debería de ser. No digamos esto, no digamos que tienen que ser unos grandes estudiosos, ¿verdad? Pero sí tienen que tener algo muy importante que es una relación con Dios. Al tener una relación con Dios, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo y a través de la palabra se nos es revelada. Es muy interesante esto y a mí me llamó mucho la atención esto. En que no pongamos un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta palabra? ¿Qué nos trata de decir el Señor? Yo le preguntaba y le decía, Señor, habla a mi vida. Háblanos, Señor, para poder decirle a la gente, para poder explicarle, para poder expresarle. Dame, Señor, las palabras para poder darles a la gente, a los hermanos, a las hermanas, una explicación de estos versículos. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Los requisitos para que necesita un pastor. Y todavía después de eso, ¿verdad? ¿Quién aprueba eso? ¿Quién aprueba eso? Debe ser, yo pienso, yo creo, ¿verdad? Como lo decía el pastor Sugel Michelena en una predicación, decía, la misma iglesia tiene que aprobar para ver si está esa persona capacitada realmente para ese llamado que él está deseando. Entonces, al ver todo esto, ¿verdad? Y todos los requisitos y todo esto, a mí me llamó mucho la atención esto de un neófito. Dije, ¿qué es? O sea, que realmente, Señor, ¿por qué está tanta gente, ¿verdad? Puesta en los púlpitos sin saber, ¿verdad? Y recién llegados del Evangelio, sin esperar, ¿verdad? Un tiempo, los líderes, sin darles un tiempo, ¿verdad? Para enseñarles, sino que simplemente así los suben porque los ven que van una vez, los van dos veces, van tres veces, y muchas veces desgraciadamente, hermanos y hermanas, ya no vuelven a ir durante 2, 3 meses, y aún así los siguen poniendo cuando van, cuando vuelven a ir, así los vuelven a subir. Esto es algo muy triste y a la vez muy peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que le estamos dando de comer a las ovejas, a la congregación de esa iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué hay tanto neófito en los púlpitos el día de hoy? ¿Será acaso que se ha perdido el temor hacia Dios? ¿Será acaso que se ha perdido, ¿verdad? La reverencia hacia el Señor. ¿Será acaso que ya no se está escudriñando la palabra de Dios? ¿Será acaso que ya no nos importa a quién poner? ¿Será acaso eso? ¿O qué es en verdad, realmente qué es? ¿Por qué está pasando esto en las iglesias evangélicas y en muchas iglesias en general alrededor del mundo? Yo no digo que en todas, yo no generalizo, ni le estoy tirando a nadie, pero yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor,
hay tanta gente, ¿verdad?, que a lo mejor tiene el deseo, pero dice la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que tiene que ser personas, ¿verdad?, que estén capacitadas para enseñar la palabra de Dios. Entonces, y muchas veces, ¿verdad?, tenemos que verlo así, tienen que manejar la palabra de Dios con precisión para no salirnos de lo que Dios nos quiere decir y de lo que la Biblia dice. Porque muchas veces, ¿verdad?, desgraciadamente ya empezamos a entrar en cosas que realmente ni siquiera las dice la Biblia y las empiezan a decir y muchas veces las hemos oído y decimos qué tremendo y qué triste, pero eso es lo que está pasando. A mí me llamó mucho la atención esto, por eso estoy haciendo este video, porque hay tanto neófito en los púlpitos. ¿Dónde aparece la palabra neófito en la Biblia, Gabriel? Como lo leímos, aparece en Primera de Timoteo 3:6. Y el significado de neófito es persona que acaba de integrarse a una comunidad religiosa o grupo social, o cuyo conocimiento o experiencia en algún tema o actividad es reciente. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que una persona que es neófito, un neófito es una persona que acaba de integrarse a algo, que apenas va a aprender de eso. Entonces, ¿por qué hay tantos neófitos en los púlpitos? Si aquí claramente, ¿verdad?, la palabra de Dios en primera de Timoteo 3:6 nos dice que no hagamos eso, que no pongamos neófitos. Un neófito es una persona nacida en la vida espiritual o recién convertida, en este caso hablando bíblicamente. Es una persona que acaba de llegar a los pies de Cristo, nacida a la vida espiritual y recién convertida. Primera de Timoteo 3 dice, no, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este requisito nos quiere decir que el siervo o sierva de Dios no debe ser inmaduro, un inmaduro espiritual en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. De poner a algún neófito se hinchará de orgullo. Por eso la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Dice que se puede envanecer. Puede pensar esa persona, ¿verdad? Al ponerla ahí, ¿verdad? Teniendo 2, 3 veces que va a la iglesia, esa persona ya puede creer que, ¿verdad?, que ya sabe mucho, que ya tiene la capacidad para poder enseñar la palabra de Dios, pero sin embargo la palabra de Dios dice que puede envanecerse y desgraciadamente puede caer en condenación del diablo. Tengamos mucho cuidado cuando vayamos a poner a alguien que está recién convertido o que apenas está aprendiendo de la palabra de Dios, porque desgraciadamente puede envanecerse, puede inflarse como un globo. Y desgraciadamente, ¿verdad? Cuando viene la caída, es muy triste. O cuando se da cuenta esa persona, ¿verdad?, que realmente no estaba diciendo lo que dice la Biblia, puede, puede caer en condenación porque muchas veces, desgraciadamente, ya ni siquiera vuelven. O se retiran del Evangelio, o se retiran, ¿verdad?, de lo que están haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si el siervo o sierva de Dios, o sea, no debe de ser un inmaduro espiritual, debe ser una persona que debe estar en constante crecimiento, deben de ser personas que estén pegadas a la palabra de Dios. Y a esas personas, ¿verdad?, son las que debemos de poner, ¿verdad?, a las personas que ya tienen un conocimiento, que están maduras en el Evangelio, que van creciendo, que vemos que tienen una relación constante con Dios, que vemos que están apegadas a la palabra de Dios y también algo muy importante, que se congregan, que van a los estudios bíblicos, que van a las reuniones de oración. Sí, porque es muy importante eso, hermanos y hermanas. No podemos dejar eso a un lado. Si dejamos eso a un lado y nomás nos dedicamos a ir los domingos a la iglesia, créanme, que tarde o temprano nos vamos a secar. Es muy importante estar pegados a los hermanos en unidad, congregándonos cada vez que podamos y estar aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso también es muy importante saber todo esto, que no debemos de poner una persona recién convertida o recién nacida a la vida espiritual. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Gabriel? ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios es muy clara, debemos de tener mucho cuidado, porque pueden envanecerse, pueden creer que ellos ya lo saben todo, que no pueden aprender de nadie. Yo ya lo sé todo, me están poniendo a predicar, me están poniendo a exponer la palabra, yo ya lo sé. En mucho menos tiempo lo aprendí que muchos que ya tienen años. Y realmente sí, Dios puede dar sabiduría y entendimiento. Claro que sí, pero el crecimiento espiritual es paso a paso.
en un proceso que nos lleva Dios cada día. Pero ¿cómo va ese proceso? Estar pegados a Dios. Recordemos, ¿verdad?, que los líderes que levantó, ¿verdad?, Cristo, que levantó Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron personas, ¿verdad?, que para poder llegar a ese liderazgo fueron formadas durante muchos años, para poder llegar a ser esos líderes, ¿verdad?, que Dios usó. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo duró para llegar a ser ese gran líder, ese gran libertador del pueblo de Israel? Tuvo que ser formado, hermanos y queridas hermanas. Dios no lo puso a la primera. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tenía que ser probado, tenía que ser ministrado, tenía que ser llevado hacia el desierto a pasar procesos, a pasar cosas, ¿verdad?, que Dios nos muestra, a pasar procesos que Dios nos permite pasar para poder llegar a esa vida espiritual donde Dios nos quiere usar. Por eso es importante no poner a neófitos, como dice la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Algo muy interesante es lo siguiente. La palabra neófito viene del griego neo, que significa nuevo, y fito, que significa fruto. Es decir, el neófito es un fruto nuevo. Eso es lo que significa la palabra neófito. Escuchen bien, el griego neo, que significa nuevo, y fito, que significa fruto. Es decir, el neófito es un fruto nuevo, es un fruto nuevo. El neófito, el recién convertido, es un fruto nuevo, que tiene que madurar, que tiene en este caso, ¿verdad? Hablando bíblicamente, de por qué están poniendo por qué se están poniendo tantos neófitos en los púlpitos. Yo no sé la verdad, ¿verdad? Y a veces le pregunto al Señor, pero con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que esas personas tienen que madurar primeramente para poder llegar hacia allá. Si un neófito está liderando, es muy posible que se enorgullezca y que sea utilizado por el diablo y caiga en condenación y descrédito del Evangelio. Desgraciadamente, ¿verdad? Y tristemente, yo creo que muchos lo hemos visto. Desgraciadamente hay personas que no están preparadas para cargos, ¿verdad? Que son liderazgos, ¿verdad? Donde tienen que estar personas que ya están preparadas, que saben, ¿verdad? Que tienen que estar instruidas primeramente por Dios, en una relación constante con Cristo y con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, teniendo el conocimiento y una responsabilidad hacia eso. Pero fíjense, si un neófito está liderando, o sea, si pones a una persona sin saber de lo que se trata, o sea, en su propio razonamiento, es muy posible que se enorgullezca y quiera hacer las cosas a su manera, a como ella lo enseñaron, a como ella está acostumbrada a hacer las cosas. Y sabemos que las cosas en Dios no es como nosotros creemos ni como nosotros pensamos, sino como la palabra de Dios nos lo dice. Y por eso debemos de tener, pues, cuidado a quién estamos poniendo en realidad. Si se enorgullece, imagínense, puede ser posible que sea utilizado hasta por el diablo. Porque es una persona fácil de influenciar, porque es muy inmaduro, porque no tiene esa madurez espiritual y esa fortaleza en Cristo para poder decir, Señor, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien? ¿Por qué? Porque realmente no tiene esa madurez, ¿verdad? De ir con Dios y preguntarle, pedirle dirección. ¿Por qué? Porque un recién convertido es lo que yo creo que todos, ¿verdad? Hemos pasado por esa etapa, muchos de nosotros. Y nosotros queremos hablarle a Cristo a todos cuando recién nos convertimos. Queremos predicar la palabra, sí, pero sabemos, ¿verdad?, que cuando vamos creciendo en Dios y cuando vemos esas circunstancias, es bueno, es cierto eso, pero es más bueno primeramente dejarse instruir por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y después Dios nos dará el tiempo cuando estemos preparados para hacer eso a lo que fuimos llamados. Amén. Entonces, y algo muy interesante, ¿verdad?, que puede descreditar el Evangelio. Puede decir palabras, ¿verdad?, que no están dentro de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y puede empezar a decir cosas que no son. Puede empezar a caer en herejías, en cosas que ellos sienten por emoción.
que ellos sienten por una experiencia personal. En realidad no es malo, porque podemos dar una experiencia, pero eso no significa, ¿verdad?, que es lo que quiera Dios para los demás o para nuestras vidas. Es muy interesante esto porque también puede caer en descrédito del Evangelio cuando esa persona apartándose, ¿verdad? Después de que estuvo en un púlpito, después de 3 meses, 4 meses convertido, puede, puede irse desgraciadamente porque pudo haber sido nomás una emoción. ¿Pero por qué? Porque realmente, ¿verdad? Desgraciadamente, venimos al Evangelio, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando venimos al Evangelio? Dice que todo aquel que quiera seguir a Cristo, que nos tenemos que negar. Y negarnos es en todas las áreas. Es empezar a negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Puede caer en descrédito del Evangelio, sí. Puede empezar a hablar cosas que no son. Y después, ¿verdad? Esas personas si se inflan, si se enorgullecen y ya no oyen la voz de Dios, ya no oyen la voz de los hermanos, de los pastores, de los líderes, ¿verdad? Que le están diciendo, hey, estás haciendo las cosas mal. No, déjame, yo hago las cosas como Dios quiere que las haga. Tú no eres nadie, yo voy a obedecer a Dios, no voy a obedecer a los hombres. Entonces, ¿qué está pasando con esto, hermano? Que en ese momento está descreditando el Evangelio porque el Evangelio, la palabra de Dios nos dice lo contrario, que nos sometamos a nuestras autoridades, que nos sometamos a los pastores, ¿verdad? Que nos sometamos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Tengamos mucho cuidado con todo esto. La inmadurez espiritual hace que el orgullo dañe y divide la relación de los creyentes. En la iglesia, fíjense que algo muy interesante, que en la iglesia de los Corintios, por inmaduros, en la palabra de Dios, había divisiones entre ellos. O sea, por inmadurez, en la iglesia de Corinto había mucha división. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 al 3. Vamos a la palabra de Dios, acompáñeme usted también, si usted tiene su Biblia ahí cerca, acompáñeme y lea lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Que andáis como hombres? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces, desgraciadamente, ¿verdad? Hay personas que están en un liderazgo que son neófitos, que todavía no saben, ¿verdad?, la responsabilidad. Son recién nacidos espirituales y desgraciadamente, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, yo no les podía hablar como espirituales porque todavía no comprenden las cosas espirituales, por eso les tengo que hablar todavía como carnales, porque todavía viven conforme a lo que dice su propia mente, lo que siguen los deseos de su corazón. Cuando el orgullo del neófito se le da, cuando al orgullo del neófito se le da un liderazgo o algún cargo en su corazón, se tiende a dominar a los demás en vez de servir. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, a quién ponemos en el púlpito. Personalmente este es mi consejo, ¿verdad? Porque desgraciadamente, ¿verdad? Cuando se enorgullece la persona, sea hombre o sea mujer, y se le da un liderazgo, desgraciadamente, ya ni siquiera va a la oración, ya ni siquiera se presenta a las reuniones de estudio, ya ni siquiera se presenta, ¿verdad?, a los cultos congregacionales, sino porque cree que está bien y nadie le puede decir nada porque él está caminando según esa persona, conforme a la voluntad de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Que nos instruyamos en la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos, que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Fíjense, pero lo más interesante es que se tiende a dominar a los demás. O sea, esa persona que tú pones o que yo pongo en un púlpito, en un liderazgo, o en un pastorado, o donde lo vayas a, donde lo vayas a poner, ¿verdad? Dios quiera que no, ¿verdad? Se tiende por dominar a los demás. Quiere ser el jefe, quiere ser el que manda, quiere ser el hazme caso, tráeme agua, haz esto, haz el otro, porque yo soy el líder. Y en las cosas de Dios no son así, hermanos, sabemos que no son así, todo es diferente. En las cosas de Dios nosotros somos los que debemos de servir. Cristo nos puso el mejor ejemplo, ¿verdad?
de ser los servidores. Entonces con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que por eso no es bueno poner a una persona que apenas está creciendo en el Evangelio, o que es recién convertida, o que es un nuevo fruto, como dice, como ya lo vimos. Fíjense lo interesante, lo que dice la tercera carta a Juan. Acompáñenme a la tercera carta a Juan, para leer un poco de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere hablar. Tercera carta a Juan, fíjense lo que dice en el versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordare las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque este es el peligro de poner personas que no están capacitadas para, para estar en un liderazgo, o para estar exponiendo la palabra de Dios, porque como lo dice aquí, es la oposición de Diófrete, Diótrefes, perdón, de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea, quería ser el primero entre los líderes. Esta persona que la palabra de Dios aquí está nombrando, ¿verdad? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Por qué? Porque sabía que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, que el apóstol Pedro, que muchos, ¿verdad? Siervos, que si eran siervos del Señor y que estaban capacitados, sabía, esa persona sabía que lo iban a reprender porque no estaba capacitada. Por eso la persona que lo puso ahí dijo: no, estas personas que no lleguen, porque me van a reprender y hasta el puesto me van a quitar. Pero a los que no saben, pues aquí yo mismo, ¿verdad? Yo los mando. Yo quiero ser el primero entre ellos, yo soy el mejor. Por eso no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, dice el apóstol Juan, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, no recibe a los hermanos, a los verdaderos hermanos. Y a los que quieren, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y no nomás se los prohibía este personaje, Diótrefes, sino que los expulsaba de la iglesia, hermanos. Vemos una persona inflada, vemos una persona orgullosa, vemos una persona, ¿verdad?, que nadie le podía decir nada. Por eso, ¿verdad?, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando ponemos a un neófito que apenas está aprendiendo de la palabra de Dios, porque se puede inflar. Amén. Tengamos mucho cuidado con todo esto. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que el neófito ignora la sana enseñanza. Esto es algo muy cierto. Cuando ignoramos la Biblia, erramos el camino de Cristo y no comprendemos sus designios. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, hermanos y hermanas. El neófito ignora la enseñanza, y esto es algo muy cierto. Cuando ignoramos la Biblia, erramos el camino de Cristo. Cuando no sabemos la palabra de Dios, cuando no sabemos lo que dice la Escritura, erramos y nos vamos por otro camino. Empezamos a decir herejías, empezamos a decirle a la iglesia puras cosas que no son ciertas, empezamos a decir puras tonterías y no comprendemos sus designios. No vamos a comprenderlos, porque si no tenemos ese contacto con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber sus designios? Mateo 22, 29. Vámonos rápido a Mateo 22, 29. ¿Qué nos dice Mateo 22, 29? Escuchen lo que dice Mateo 22, 29. Ya para ir cerrando, hermanos. 22, 29. Fíjense lo que dice. Respondiendo, él dijo: no quiero. Mateo 22, 19, 21, 22, 19. Fíjense lo que dice Mateo 22, 29, perdón. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros sí debemos de tener mucho cuidado.
La ignorancia en la palabra de Dios hizo que el pueblo se perdiera. Debemos de estar apegados a la palabra de Dios para que cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona que quieran poner, si es nueva, ¿verdad? Nosotros debemos de estar instruidos, pero sobre todo debemos de evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, si ponemos a personas neófitas a predicar o a enseñar, errarán y lo peor que confundirán al rebaño. Y por causa de esto muchos se extravían. Tengamos mucho cuidado. Jeremías dice, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Qué triste es estar oyendo a neófitos que muchos líderes y pastores ponen sin saber que en vez de hacerles el bien, les hacen un mal. El mundo vive sin entendimiento y en la terquedad de sus acciones por la ignorancia de la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:18. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:18 para entender un poco más sobre este tema. Queridos hermanos, debemos de tener mucho cuidado aquí en qué tipo de personas están en los púlpitos hoy en día. Si son personas que han sido adiestradas para la batalla, personas adiestradas para enseñar, aptas para enseñar. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:18. Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Fíjense qué interesante todo esto. Y ya para cerrar, hermanos, quiero dejar esto en sus corazones y en sus mentes, ¿verdad? La madurez espiritual no depende de la edad, sino del sometimiento a la voluntad de Dios, a lo expresado en su palabra para ponerlo por obra. Es muy posible que el por qué hay tantos neófitos en los púlpitos de las congregaciones sea porque los pastores o líderes ignoran que es un neófito. Esto puede ser una posibilidad, ya que muchos no estudian la palabra de Dios, y no estoy generalizando, pero puede ser una posibilidad. Amén. Entonces, ¿y qué? Fíjense lo que estaba leyendo. ¿Y qué es esto? Es real, ya que hay miles de líderes que no fueron llamados, sino que se autollamaron e ignoran los temas centrales del llamado y del cuidado de no poner a cualquiera a enseñar o a exponer la palabra de Dios. Otra posibilidad es que no les interesa a quién enseñe y qué alimento se le da al rebaño, porque pueden andar en muchas cosas, ¿verdad? En sus quehaceres, en todo lo que tienen que hacer esos líderes o esas personas en las congregaciones. No tienen tiempo, no tienen tiempo para enseñar a las personas o a la gente que ya tiene tiempo, que es madura, no tienen tiempo para instruirlos en la palabra de Dios, para ponerlos a predicar y exponer la palabra de Dios. No tienen tiempo de nada. Y es posible que hagan experimentos a ver si les gusta, a ver si eso le gusta al rebaño. Puede ser que a ver si me funciona esto, o a ver si me funciona ahora esto, voy a hacer esto, pero lo peor del caso es que no consultan a Dios y debemos de tener mucho cuidado. Amén. Qué peligroso es cuando no hay temor de Dios y se rellenan los huecos solo para salir el momento de la responsabilidad. Muchas veces así pasa, y desgraciadamente, ¿verdad? Por salir, ¿verdad? En el momento de la responsabilidad que se tiene que tomar. A ver, ven tú te ves más o menos ahí, ya te sabes el del Juan 3:16, a ver, ponte a predicarles. Y desgraciadamente, ¿verdad? Esa persona pues no sabe nada, ¿verdad? Realmente porque apenas está aprendiendo. Pero pues realmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Saber a quién vamos a poner. Debemos de tener mucho cuidado hacia dónde vamos. En otras palabras, no pongamos a neófitos a enseñar al rebaño. Tengamos mucho cuidado. Pongamos atención en lo que se nos ha dado. Si a nosotros se nos ha entregado un liderazgo, si a nosotros, ¿verdad?, se nos ha dado la responsabilidad de darle a alimentar a las ovejas, si a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de enseñar a 2 personas, a 1 persona, a 5 personas, seamos prudentes y que sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado con las herejías, porque eso es lo que desvía al pueblo de Dios. Tengamos cuidado con toda esa gente, ¿verdad?, que dice cosas, ¿verdad?, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Cuidemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en las iglesias.
Cuidémoslos, cuidémoslos, seamos prudentes y seamos conscientes de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y no se le puede quitar nada, pero tampoco añadirle nada. Cuidemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de lo que les estamos dando y con lo que se están alimentando. Enseñemos la sana doctrina establecida en la Biblia. Enseñemos la palabra de Dios conforme a la voluntad de Cristo. Amén. Y si a alguien pondremos en algún lugar del cuerpo de Cristo, primero analicémoslos bajo la palabra de Dios. Analicemos todo esto bajo la lupa del Señor Jesucristo y de su palabra para poder saber si esta persona está apta para desempeñar una predicación, un estudio, si está apta para poder exponer la palabra de Dios a los hermanos. Amén. Dios les siga bendiciendo grandemente a ustedes y a todas sus familias. Este estudio lo hago con el fin, ¿verdad?, de que sea de edificación, ¿verdad?, y que hagamos conciencia, de que exhorte, pero que también que traiga consolación, ya que porque yo creo que pues muchas veces por ignorancia no lo hemos hecho, ¿verdad? Y si lo hemos hecho por eso, ¿verdad? Pues pidámosle perdón a Dios, porque pues nadie es perfecto, pero Dios conoce nuestro corazón, pero también Dios sabe, ¿verdad? Que si ya sabíamos y estamos haciendo eso, pues estamos mal. Pero Dios nos dice, ¿verdad?, que podemos enderezar nuestro camino y que hagamos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Sigamos hacia adelante con Cristo caminando, porque todos aprendemos de todos y todos aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo grandemente a ustedes y a todas sus familias, y que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Seguimos orando por ustedes. Gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad?, para ver estos videos, estos pequeños estudios. Que la paz y el Señor Jesucristo estén con ustedes y con todas sus familias. Dios les bendiga. Bye.